que es un grupo amplio de enfermedades que en su 90% van a ser diagnosticadas radiológicamente y solamente el 10% o un 10% adicional mediante exámenes auxiliares. La neumoconiosis es la principal causa de neumopatías laborales en el Perú. Así también, bueno, hablando de la etimología o del origen de la palabra, neumoconiosis viene de neuma, que es pulmón o aire, y conis, polvo. En otras palabras, ¿cuál es el agente etiológico de la neumoconiosis? Los polvos, ya sean polvos orgánicos o ya sean polvos inorgánicos. ¿Ok? Entonces, entre los principales factores de riesgo para esta enfermedad, ¿cuáles van a ser? Los trabajadores de minas, los trabajadores con asbesto, así como los agricultores o la empresa textil, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener tres principales factores que van a contribuir a realizar lo que es o a producir neumoconiosis. Primeramente, lo que es la inhalación, posteriormente lo que es la retención de dicho polvo aspirado y posteriormente va a haber una reacción tisular a dicho polvo inorgánico que ha sido retenido. Dentro de la epidemiología tenemos que resaltar una enorme asociación en la que las personas que desarrollan neumoconiosis y trabajadores de 10 años a más en una empresa tercerizadora. ¿Qué quiere decir eso? Aquellas personas que han trabajado para terceros para producir materia prima, de 10 años a más, tienden o hay una asociación muy elevada en producir o en realizar lo que es la neumoconiosis. Y el país, el Perú, es el segundo productor de justamente plata, cobre, zinc a nivel mundial. Entonces, en esto, ¿qué nos da a entender? De que justamente como somos un país productor de materia prima y que nuestra principal materia prima es justamente metales, ¿quiénes van a ser los principales personas o principales pacientes que vamos a encontrar? Son pacientes con, asociados a lo que es la minería, ¿no? Entonces, por ejemplo, como habíamos dicho, las neumopatías laborales son más frecuentes en un 69.5% de las enfermedades de neumopatías laborales. Luego, vamos a acá tener un pequeño cuadrito que va a resumir en sí casi todos los tipos de polvos que vamos a ver en la exposición de hoy. Tenemos los polvos inorgánicos, los polvos orgánicos y los polvos o ácidos por emanaciones. Entonces, dentro de los polvos inorgánicos tenemos el sílice, que nos va a dar, lo que va a promover es una silicosis, el carbón una antracosis, el asbesto una asbestosis o amiantosis, hierro, lo que es la siderosis, berilio, beriliosis, calcio, calcinosis, estaño, estañosis, talco, talcosis y aluminio, aluminosis, dentro de los polvos inorgánicos. Dentro de los polvos orgánicos, que también se va a ver más que todo en nuestra localidad, en nuestra zona regional, es justamente el trabajo agrario. Por ejemplo, el polvo de algodón, que nos va a dar la vicinosis, y en nuestro caso, por ejemplo, el trabajo con grano, que es el pulmón del granjero, o la caña de azúcar, que son los bagazosis, ¿no? Y dentro de lo que son los ácidos y emanaciones, primeramente vamos a ver un ácido, vamos a ver por ejemplo ácido sulfúrico, lo que son los anhidridos sulfúricos. Recordemos que el anhidrido es un compuesto de oxígeno más un no metal, mientras que el ácido es este compuesto anhidrídico añadido con agua, y también lo que es el amoníaco, o también llamado CH3, ¿no es cierto? Entonces vamos a clasificar, todas las que hemos visto las vamos a clasificar en aquellas que van a presentar un patrón fibrótico y un patrón no fibrótico. Las que van a presentar patrón fibrótico son la silicosis, la antracosis, la beriliosis y la talcosis. Punto. Y las que no son no fibrinóticas o no fibróticas son la siderosis, la estañosis y la varilosis. Entonces vamos a empezar primero con la silicosis. Bueno, esta es una enfermedad intersticial difusa que es producida principalmente por la inhalación constante del sílice cristalina, y esto se va a caracterizar por una respuesta fibrótica del parénquima pulmonar. En la epidemiología, pues vamos a decir que no van a existir las cifras muy fiables sobre la población que está expuesta al sílice, entonces por ello no se conoce con exactitud la prevalencia de esta. Sin embargo, su tiempo de latencia va a ser entre 10 y 20 años, y en las memorias anuales del Instituto Nacional de Silicosis se va a poder observar que está presente en la mayoría de los países y que a partir del 2008 va a haber un aumento de los nuevos diagnósticos procedentes de industrias distintas a la minería del carbón, como pueden ser del granito o algunos conglomerados artificiales de silicio.
En la etiología, bueno, la causa va a ser la inhalación de sílice cristalina y sus principales variantes van a ser tres: el cuarzo, que va a ser la más abundante, luego vamos a tener a la cristobalita y a la chirimita. Y las fuentes de exposición se van a producir de una forma casi exclusiva en el ámbito laboral y van a ser numerosas. Y entre las principales ocupaciones vamos a tener las excavaciones de minas, túneles, el tallado o pulido de rocas silíceas, la fabricación de vidrio, porcelana, losas. También tenemos a la industria cerámica o incluso a los protecistas dentales. Van a existir algunos factores de riesgo. Primero vamos a tener a la intensidad de la exposición, en el cual se va a hallar la dosis acumulada del sílice, que va a ser la fracción del polvo respirable, que es el polvo que por el tamaño mínimo de sus partículas pues va a ser capaz de llegar a los alvéolos, por el porcentaje del sílice libre en miligramos por metro cúbico y por el número de años que la persona esté expuesta. Y entre los factores individuales pues vamos a tener algunas enfermedades como puede ser el EPOC, historia de tuberculosis, también los altos niveles de exposición a los cuales va a estar sometido el paciente o incluso el tabaquismo. Entre las formas clínicas vamos a tener tres principales: la silicosis crónica, la acelerada y la aguda. En la silicosis crónica vamos a encontrar la forma crónica simple. En las crónicas vamos a tener un tiempo de exposición mayor a 10 años, en la acelerada entre 5 y 10 años, en la aguda menores de 5 años. En la forma crónica simple vamos a poder observar en la radiografía nódulos menores a 10 milímetros y la función pulmonar va a estar normal. En la crónica complicada, en la radiografía se va a observar masas mayores de 1 centímetro, el paciente puede presentar disnea, tos y va a haber una función pulmonar alterada con una obstrucción. En la fibrosis pulmonar intersticial, que va a ser similar a la fibrosis pulmonar idiopática, va a haber un patrón retículo nodular difuso, también va a haber disnea y tos. Y también va a haber una alteración restrictiva en la capacidad de la difusión. En la acelerada, en la radiología vamos a poder observar nódulos y masas de rápida progresión y su función pulmonar va a tener un deterioro rápido. Y en la aguda vamos a poder observar un patrón asignar bilateral similar a una proteinosis alveolar. Los síntomas van a ser simplemente una disnea y va a haber una alteración generalmente restrictiva. En el diagnóstico tenemos que basarnos en tres características fundamentales. Una va a ser la historia laboral. Para esto va a ser muy importante estimar la exposición a la cual va a estar sometido el paciente, a la acumulación de polvo, y también tiene que incluir datos en el tiempo que está expuesto. El segundo punto va a ser los estudios radiológicos con hallazgos característicos. Esto en una radiografía simple de tórax. Esta es una exploración muy importante para el diagnóstico de la silicosis y también para valorar el posible progreso que se está teniendo. Y la Organización Internacional del Trabajo, que es el ILO, ha establecido la clasificación que va a codificar las alteraciones radiológicas que hemos podido hallar en una radiografía anterior. Bien. Entonces, esta cuadrito es el hilo. Entonces nos dice que en la lectura del hilo se tiene que hacer referencia primero a la forma y al tamaño de las lesiones que se van a estar expresando en la letra A, ¿no? Que se va a primero expresar con 2 letras. Luego, y también se tiene que considerar la profusión lesional, que está en la C, lo considera como abundancia, y se va a codificar con 2 números. Y bueno, también así se tiene que indicar en la zona en la cual se encuentra la lesión, ¿no? Y bueno, en la parte B nos indica que pues, se tienen que también identificar las pequeñas opacidades, ya sean redondeadas con la letra R, y si son de forma irregular con la I. Siguiente.
Y el tercer punto es la inclusión de otras entidades posibles, y esto es muy importante para un adecuado estudio. Entonces, primero vamos a tener que va a haber una exposición laboral y una radiografía simple de tórax. Si esto es normal, pues se va a excluir que exista una silicosis, pero si el líquido va a ser mayor o igual a 1.1, como lo hemos visto en el anterior cuadrito, pues tenemos que ponernos a pensar si se van a excluir clínicamente otras opciones o no. Si se excluye, pues llegamos a la conclusión que es una silicosis, pero si no se excluyen estas características clínicamente, pues tenemos que tomar otro examen que va a ser una tomografía. Si esa tomografía va a ser característica de una silicosis, pues llegamos a la silicosis, y si no es, realizamos un diagnóstico diferencial o una biopsia. Y pues a través de la biopsia podemos confirmar si esta es una silicosis o no. Bueno, en el manejo terapéutico y la prevención, tenemos que recordar que esta es una enfermedad crónica, incurable y progresiva. Y dependiendo de la gravedad que ésta tenga, puede provocar una morbilidad, una discapacidad o incluso llegar a la muerte. Y bueno, en la actualidad no existe un tratamiento, por decir así, efectivo para revertir las lesiones o para frenar la progresión. Sin embargo, hay algunos tratamientos que se dan, ¿no? Como es la inhalación de sales y óxido de aluminio, y pues estos tienen algunos efectos dudosos sobre la silicosis, pero sí se muestra que presentan una toxicidad a nivel neurológico debido al aluminio que se tiene. También se usan lavados pulmonares totales para poder disminuir la carga del polvo, pero pues no son efectivos al igual que el uso de los corticoides. Sin embargo, se tienen 3 niveles de prevención. La prevención primaria, en la prevención primaria pues vamos a tener el control de los niveles del polvo respirable. También se recomienda algunas medidas de protección personal. En la prevención secundaria vamos a tener a la vigilancia de los trabajadores expuestos, una deshabilitación tabáquica y el control de alguna infección tuberculosa que pueda tener. Y en la prevención terciaria se tiene que evitar la inhalación del polvo, comunicar si se presentan algún caso referente a la silicosis, un control de las infecciones tuberculosas y también una limitación del flujo aéreo y la insuficiencia respiratoria. Vamos a continuar con la asbestosis. Siguiente, por favor. ¿Qué es el asbesto? El asbesto va a ser un silicato mineral y vamos a tener diferentes tipos, como la crisolita, amosita, antofilita y crocidolita. Bien, este va a ser un material muy importante para la fabricación de productos, como principalmente el cemento y también partes de los automóviles, principalmente en los frenos. Y también va a ser muy útil debido a las propiedades de aislamiento térmico y eléctrico. Por ello, es que la exposición a este material va a causar principalmente fibrosis, mesoteliomas y neoplasias, que vendría a ser ya el estado crónico. Entonces, ¿qué es la asbestosis? La asbestosis va a ser una neumopatía fibrosante intersticial y difusa que va a estar relacionada principalmente con la intensidad y duración de la exposición. La enfermedad vamos a clasificarlo en 3 etapas, por así decirlo, principalmente, como dijimos, la exposición. Nos dicen que por lo menos debemos tener una exposición de 25 a 100 fibras por mililitro al año, y el tiempo de latencia de la enfermedad es un aproximado de 10 años como mínimo para presentar lo que es la enfermedad, por así decirlo, ya establecida. Ya en esta tercera etapa, a pesar de que ya hayamos suspendido la exposición al asbesto, la enfermedad va a poder evolucionar por sí sola y tratar en final, como dijimos, las neoplasias malignas, que no solamente se van a encontrar en los pulmones, sino también es que se va a poder encontrar en otros órganos, ya sean cercanos o periféricos a este. Siguiente, por favor. Bien, entonces el mecanismo de acción. Los asbestos, principalmente lo que importa aquí es el tamaño. Los que se van a encontrar menores a las 3 micras, ya encontrados en la superficie alveolar,
el cuerpo lo que va a tratar de hacer es una depuración o aclaramiento alveolar. Entonces, lo que va a suceder es que los macrófagos van a tratar de eliminar el asbesto, pero no va a ser posible. Por ello es que los macrófagos van a liberar gran cantidad de citocinas y factores de crecimiento. Entonces, las citocinas que van a causar a este nivel inflamación y daño oxidativo, y los factores de crecimiento van a causar que cada vez más se depositen en colágeno y por lo tanto cause fibrosis. Y el mismo hecho de que el asbesto se encuentre en esta superficie va a causar la génesis de radicales. Entonces, estos radicales van a hacer que el ADN empiece a mutar. En tal caso va a causar una apoptosis de las células. Bien, por otro lado, también este asbesto va a poder ingresar de la superficie alveolar hacia el espacio intersticial. Entonces, ya en el espacio intersticial va a tratar de ser depurado y va a ser llevado por el tejido, por la linfa pulmonar, y después inclusive se sabe que va a poder traspasar esta pleura visceral y poder diseminarse hacia los tejidos periféricos, ¿no? A través de la linfa parietal. Siguiente, por favor. Bien, entonces lo que se va a poder observar en este paciente a nivel de las radiografías principalmente son las placas pleurales engrosadas. Lo que se distingue es que en las bases de los pulmones vamos a encontrar este tipo de patrón. Como podemos observar, son líneas horizontales, principalmente en las bases. También derrames pleurales benignos, principalmente aquí. Por ello es que no se puede distinguir que se encuentre bien delimitado. Es más bien como un vidrio esmerilado, ¿no? Bien, también las tomografías computarizadas van a ser las más específicas. Pues, ¿por qué? Porque vamos a observar esas líneas subpleurales que les estaba comentando hace un momento. Siguiente, por favor. Bien, entonces, aquí podemos observarlo con mayor detalle, lo que vendrían a ser esta radiografía torácica frontal. Podemos observar estas anomalías lineales que van a ser muy característicos de la asbestosis. Por otro lado, podemos observar aquí a la tomografía y, por ejemplo, aquí podemos observar lo que vendría a ser la reticulación subpleural debido a la calcificación que va a causar por la presencia del mismo asbesto. Aquí también podemos distinguir lo que vendrían a ser las líneas subpleurales que se van a encontrar horizontalizadas. Bien, por otro lado, podemos observar aquí que vendría a ser las placas pleurales calcificadas debido a la enfermedad pleural. Siguiente, por favor. Bien, entonces, al paciente también vamos a poderle realizar las pruebas de función pulmonar y lo que se observa es que van a tener un patrón restrictivo. ¿Esto qué quiere decir? Que la capacidad vital forzada se va a encontrar disminuida. Como podemos observar aquí en el gráfico, al momento de que el paciente pueda realizar lo que es el volumen expiratorio en el primer segundo va a ser normal, pero después va a disminuir, así como podemos observarlo, cae demasiado rápido. Entonces ese es el patrón restrictivo que vamos a observar en estos pacientes. Inclusive también va a estar relacionada, si es que la enfermedad va a avanzar, va a tener inclusive un patrón obstructivo, que vendría a ser la segunda imagen que podemos observar. Bien, entonces esta asbestosis puede llegar a complicarse, entendiéndose así con cáncer pulmonar, que vendría a ser el más frecuente. Y también señala que si el paciente, además de estar expuesto al asbesto, es tabáquico, no, tiene un hábito tabáquico, entonces es aún mayor la exposición a presentar el cáncer. Por otro lado, los mesoteliomas vendrían a ser lo que vendría a ser más común, después una complicación más común, ¿verdad? Entonces, señalar que por la linfa era que se podía expandir hacia otros órganos, como podemos observar, principalmente por la pleura. Siguiente, por favor. Bien, a nivel microscópico también vamos a poder observar esta estructura. Este vendría a ser el asbesto. El asbesto por sí sola
vendría a tener otro color, pero podemos observar lo que está en algo rojo amarronado, y esto se debe principalmente a la hemosiderina, que vendría a ser como un desecho del mismo macrófago que estaba intentando eliminarlo del cuerpo, ¿no? Pero no va a ser posible. Entonces, el diagnóstico, vamos a basarnos principalmente con los antecedentes que el paciente nos indique. También con la disnea progresiva. Esta disnea va a ser de 10 años, 5 años, inclusive a más. Va a ser una característica muy común en este paciente. También los estertores inspiratorios, pero secos. Es decir, va a presentar una tos seca sin ninguna expectoración. La cianosis también va a ser muy común, por ello es que van a tener inclusive los dedos de tambor o de palillo, ¿no? Bien, por otro lado también el engrosamiento pleural, las calcificaciones y lo que pudimos observar en la radiografía y en la tomografía también, del mismo modo. Siguiente, por favor. Bien, entonces el diagnóstico diferencial lo debemos distinguir con otras neumoconiosis, como por ejemplo la silicosis. La silicosis tiene una apariencia distinta a la asbestosis. ¿Por qué? Porque la silicosis se va a encontrar afectación en el ápice pulmonar, más no en las bases, que es común en la asbestosis. También otras enfermedades como la sarcoidosis, que podemos observar en esta imagen, la fibrosis pulmonar idiopática y la neumonitis. Bien, el tratamiento. No hay un tratamiento en específico para eliminar la asbestosis, pero lo que se recomienda es más bien preventivo, es decir, que al momento de realizar el trabajo, lo realice con protección, ¿verdad? Entonces, lo que se va a hacer en este paciente es dar suplemento oxigenatorio de tipo crónico, es decir, siempre lo va a utilizar, y también tratar de curar las enfermedades que están abarcando se relacionan a la misma, como era el derrame pleural y las atelectasias, mesoteliomas, carcinomas y entre otros. Siguiente, por favor. Bien, entonces una complicación de la asbestosis era el mesotelioma pulmonar maligno. Entonces, primero señalar qué es el mesotelio. El mesotelio va a ser una capa de células que van a cubrir el pulmón, ya sea cubriendo la misma estructura del pulmón, que vendría a ser la pleura visceral, o también cubriendo a la pared torácica interna. Bien, entonces, como habíamos indicado, este asbesto va a estar afectando esa estructura y por lo tanto va a generar los radicales libres, va a causar que haya una depresión del sistema inmunitario celular y humoral. Del mismo modo va a inducir a la formación de citocinas y también a la degeneración del ADN. Siguiente, por favor. Bien, entonces este mesotelioma vamos a clasificarlo según la histología. Señalar que los más frecuentes se van a encontrar en el hemitórax derecho, seguido del hemitórax izquierdo, y en ambos lados en un menor porcentaje. Entonces, tenemos 4 clasificaciones. La primera va a ser el epitelial o túbulo papilar, que va a ser la más común y va a estar relacionada con los derrames pleurales. El segundo tipo son las fibrosarcomatosos, que van a ser los mesoteliomas secos. ¿Y esto por qué? Porque van a tener mayor cantidad de tejido colágeno, ¿no? El tercer tipo son los mixtos, y el cuarto tipo es el indiferenciado. Siguiente, por favor. Bien, los síntomas que van a presentar es disnea, tos, fiebre, malestar, pérdida de peso y entre otros. Y vamos a realizar en este caso para dar el diagnóstico una biopsia, y por ello es que vamos a utilizar las tinciones. La tinción que está indicada en este caso es la calretina, la cual va a ser muy específica para observar las células de origen mesotelial. Y por ejemplo, esta vendría a ser la imagen. Este es un mesotelioma epidermoide que en comparación, para distinguir de un adenocarcinoma, es que la coloración no vendría a ser esta. Si se llega a pintar de este color, estaríamos indicando que vendría a ser un mesotelioma de origen epitelioide. Siguiente, por favor. Bien, entonces el diagnóstico, como indicamos, va a estar dada por las biopsias que vamos a tener que teñirlas con
la calredina, y el tratamiento de por sí son la quimioterapia, porque ya habíamos indicado que vendría a ser un adenocarcinoma, ¿no? También del mismo modo una cirugía, ya sea una neumonectomía o una pleurectomía. Bien, y por ejemplo, en esta tomografía podemos observar, esta vendría a ser una tumoración del pulmón izquierdo, como podemos distinguir, donde se puede observar un derrame pleural, que vendría a ser una indicación ya para el tratamiento de la cirugía. Siguiente, por favor. Dentro de las enfermedades que se van a producir con los polvos orgánicos, Ramazzini en el año 1713 fue el primero que va a describir una afección respiratoria como consecuencia del almacén del grano. Dentro de los polvos orgánicos tenemos al heno, al grano, a la madera, al abono. Las enfermedades pulmonares van a ser síndromes tóxicos por polvos orgánicos, neumonitis tóxica, neumonitis por hipersensibilidad, fiebre por inhalación, el pulmón del granjero, la enfermedad del cuidador de silos, entre otros. La más importante por su relevancia clínica va a ser la neumonitis por hipersensibilidad, que también se denomina alveolitis extrínseca. Es un grupo de enfermedades inflamatorias del pulmón que va a afectar preferentemente a las vías aéreas más periféricas y que se va a inducir inmunológicamente tras la inhalación reiterada de un material antigénico diverso. Vamos a ver que la prevalencia global es del 5 al 15% y va a depender de los factores como el clima, como la zona geográfica, las costumbres locales, el hábito tabáquico, entre otros. Dentro de la etiología se conocen más de 50 antígenos que pueden ocasionar la neumonitis por hipersensibilidad. Entre ellos tenemos a las bacterias, por ejemplo, en el pulmón del cuidador de setas vamos a tener la fuente antigénica va a ser las setas en cultivo, el antígeno va a ser el Thermoctinomyces vulgaris, la neumonitis por aire acondicionado, que el antígeno va a ser también el Thermoctinomyces vulgaris, puede ser también la Naegleria ruben, entre otros. En los hongos vamos a tener, por ejemplo, la enfermedad de los trabajadores de la pulpa de la madera. La fuente antigénica va a ser la pulpa de madera enmohecida, el antígeno va a ser el Altemaria. El pulmón de los trabajadores de la malta, la fuente antígena va a ser la cebada enmohecida, el antígeno va a ser el Aspergillus. El pulmón del saxofonista, que la fuente antigénica va a ser las boquillas del saxofón contaminado, el antígeno va a ser la cándida, la suberosis, que va a ser causado por el corcho enmohecido, que el antígeno va a ser el penicillium, la sequiosis, que va a ser por el serrín enmohecido, causado por la pluriclaria, entre otros. Dentro de las proteínas tenemos al pulmón del cuidador de aves, que el antígeno va a ser la inmunoglobulina A, el pulmón de la soja, que el antígeno va a ser las proteínas de la soja, el pulmón del sericultor, que el antígeno va a ser las proteínas de la sed. Y dentro de los productos químicos tenemos al pulmón del isocianato, que la fuente va a ser las pinturas, y el antígeno del isocianato. Dentro de la patogenia vamos a ver que la neumonitis por hipersensibilidad se va a producir por una exposición repetida a estas partículas antigénicas en un paciente que va a estar previamente sensibilizado. Esto va a producir una alveolitis linfocítica y una neumonitis granulomatosa. En cuanto a la susceptibilidad genética, vamos a ver que solo un porcentaje bajo de los individuos que están expuestos a estos antígenos van a ser una neumonitis por hipersensibilidad, que va a ser más común en la edad media y en los varones. Y en los factores ambientales tenemos la concentración antigénica, la duración de la exposición, el ritmo, el tamaño de la partícula, la solubilidad del antígeno, el uso o no de la protección respiratoria y la versatilidad y las prácticas laborales. Todo esto va a repercutir en un cuadro clínico ya sea grave o sea sintomático. En cuanto a la inmunopatogenia, vamos a ver que esta neumonitis por hipersensibilidad se caracteriza por la proliferación de los linfocitos CD8 positivos, citotóxicos, y también por la generación de los anticuerpos de inmunoglobulina G.
por la inhalación de las partículas que van a contener este material antigénico. Vamos a tener tres fases. Una fase aguda, que va a ser la respuesta macrófago-linfócito, donde el antígeno se va a unir al inmunoglobulina G y se va a producir inmunocomplejos. Una fase subaguda, que va a ser la formación de los granulomas, y una fase crónica, que va a ser la fibrosis. En cuanto a la anatomía patológica, vamos a ver que tanto en sus formas agudas como en sus formas subagudas, la neumonitis por hipersensibilidad se va a caracterizar por un infiltrado que va a tener una mezcla de linfocitos, células plasmáticas, histocitos epiteloides, y va a tener una distribución parcheada. En la primera imagen, por ejemplo, vamos a ver microgranulomas peribronquiales aislados que están pobremente constituidos, y en la segunda imagen vamos a ver células gigantes multinucleadas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a ver una forma aguda en la que una vez que va a pasar el tiempo de sensibilización, que como ya lo explicaron puede pasar años, y 4 a 6 horas después de una exposición al antígeno, se va a producir una tos no productiva, fiebre igual o superior a 38 grados, escalofríos, mialgias y malestar general. Una forma subaguda que va a ser insidiosa, con disnea progresiva, síntomas agudos esporádicos tras la exposición antigénica, y una forma crónica que va a presentar disnea progresiva, tos, malestar general, anorexia y pérdida de peso. Y estos síntomas son de carácter crónico debido a una exposición al antígeno durante mucho tiempo en bajas concentraciones. Estos síntomas que son de carácter crónico son de carácter también inespecífico, y la falta de asociación a una fuente antigénica concreta va a retrasar el diagnóstico. Para el diagnóstico lo más importante es la anamnesis, en donde tenemos que preguntar al paciente a qué se dedica o a qué se dedicó hace mucho tiempo. La exploración física no suele proporcionar una ayuda relevante. En cuanto a las pruebas de laboratorio, solo en algunos casos se puede detectar leucocitosis, aumento en la velocidad de sedimentación globular, sobre todo en las formas agudas. Y también se puede ver aumento de la inmunoglobulina G y del factor reumatoideo. En cuanto a las técnicas de imagen, la más importante es la radiografía y también la tomografía computarizada, donde el patrón característico va a ser los micronódulos centrolobulares, que van a ser difusos y mal definidos. En el lavado broncoalveolar, si nosotros vamos a obtener un lavado broncoalveolar normal, esto va a descartar la enfermedad. Por ejemplo, en la imagen de ahí se ve una celularidad en un lavado broncoalveolar de una neumonitis por hipersensibilidad, donde se va a ver linfocitos, macrófagos y eosinófilos aislados. Entonces, los criterios clínicos diagnósticos para la neumonitis por hipersensibilidad va a ser la exposición a un agente conocido, las precipitinas séricas positivas, episodios recurrentes con manifestaciones clínicas compatibles, estertores crepitantes inspiratorios, y lo más importante es lo de los síntomas a las 4 a 8 horas de la exposición, y también la pérdida de peso. Y en los diagnósticos diferenciales tenemos el asma, las infecciones víricas, cuadros gripales, neumonías, sarcoidosis, entre otros. El tratamiento más importante es evitar el agente causal. Se ha demostrado también que el uso regular de las mascarillas, aunque no ofrece una protección completa, va a mejorar los síntomas. Los corticoides por vía oral pueden ser beneficiosos para un alivio de los síntomas. También se pueden usar los agentes citotóxicos, como es la ciclofosfamida, la ciclosporina y la saqueprina. Bueno, ahora les hablaré sobre la vicinosis. La vicinosis, esta se va a dar por la inhalación de polvos de algodón, de lino, de cáñamo, de yute o pita, como podemos ver en la imagen. Esta se va a acompañar de endotoxinas bacterianas, las cuales van a contaminar el algodón. Se le va a llamar también otro nombre, la fiebre de los lunes. ¿Por qué? Porque se dice que los trabajadores del textil, cuando salían, por ejemplo, tenían su horario de trabajo de lunes a viernes, y los sábados y domingos salían y volvían el día lunes de nuevo al trabajo. Al volver a la exposición es lo que presentaban los pacientes, los síntomas.
Esta visinosis fue descrita por primera vez por Richard String, que es un profesor de medicina laboral de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical en Londres. Sus signos o sus síntomas se van a presentar sobre todo a nivel crónico cuando los pacientes van a estar expuestos o ya van trabajando ya más de 10 años. La composición química de la fibra de algodón va a estar compuesta por celulosa pura, por agua de composición, materias nitrogenadas, grasa, ceras y materias minerales. El algodón es una fibra tan utilizada a nivel mundial, sobre todo en la industria textil, con la que se pueden realizar muchos artículos de ropa, pero esto también está sometido a diversos contaminantes del medio ambiente que van a ser las endotoxinas que nos van a causar el cuadro sintomatológico de esta. Por favor. En la epidemiología vamos a tener lo siguiente, que el Centro para el Control de las Enfermedades, el CDC, mencionó que desde 1979 al 2010 hubo una disminución de las cifras reportadas de visinosis, pero estos estudios también nos dan a conocer que en países como China, como Bangladesh, Vietnam, la India, donde son productores de la industria textil en abundancia, aquí vamos a encontrar siempre casos de visinosis, como es el caso del primer estudio que fue en la India, donde se vio que había trabajadores que presentaban una reducción del flujo expiratorio máximo que está asociado a la visinosis. También en este estudio nos habla que en los países de ingresos bajos o medianos también van a estar asociados a que los trabajadores tanto de Asia, de África, van a tener cuadros de prevalencia de visinosis. La patogenia principalmente es que los bronquios, al momento de que los trabajadores están inhalando las partículas, estos van a llegar a los bronquios y es aquí donde se van a acumular. Vamos a tener una tríada ecológica fundamental que va a ser compuesta por el agente, el huésped y el ambiente. El agente va a ser el polvo respirable del algodón, menos de 10 micrómetros. El huésped va a ser el trabajador, ¿no?, que está haciendo uso del algodón o del cáñamo, y el ambiente van a ser las condiciones inseguras del trabajo. Esto se va a dar principalmente cuando ese algodón, las fibras de algodón van a estar contaminadas con estas bacterias. Por ejemplo, en el cáñamo, al abrirse y utilizar el cáñamo, vamos a encontrar bacterias gram negativas como la Klebsiella, las pseudomonas, las cuales van a generar estas endotoxinas y van a generar histamina y esa reacción, ¿no?, a nivel de los bronquios. En este cuadro podemos ver la historia natural de la visinosis, donde cuando va a haber este desequilibrio va a generar la interacción entre el huésped y el estímulo y generando la reacción del huésped, llevándonos, si esta no se trata, llevándonos al cuadro sintomatológico que se va a agravar con el tiempo y se va a volver crónico, dejando secuelas en el paciente como es la fatiga, la disnea, las sibilancias y pudiendo llevar a la muerte. Vamos a tener una clasificación de la OMS que lo clasifica en grados. El grado 0 cuando el paciente va a ser asintomático. Vamos a tener una visinosis de grado B1 cuando va a haber solo presión torácica los primeros días de la semana, o sea, el día lunes, cuando el paciente está reincorporándose a su trabajo. Y el grado 2 va a ser cuando, debido a la cronicidad que el paciente ha tenido, ya no solo el día lunes se le va a presentar los síntomas, sino todos los días. Vamos a tener también una clasificación por la irritación del tracto respiratorio, 1, 2 y 3. La 1 va a estar asociada a la expulsión del polvo, la 2 a la expectoración persistente y la 3 cuando se va a dar de 2 años a más. También va a haber una clasificación por la función pulmonar del paciente, ya que va a haber una disminución debido a la visinosis, con efectos leves,
moderados y severos. También hay otra clasificación que lo clasifica en 0, medio, 1 y 2 y 3. En el 0 están los pacientes asintomáticos. En el medio la dificultad respiratoria son en los primeros días de la semana. El 1 son todos los lunes y el grado 2 es cuando van a ser otros días de la semana o todos los días de la semana. Y el 3 cuando ya va a haber esa incapacidad respiratoria. Esto tenemos que tomar en cuenta que va a haber 3 factores que nos van a dar la severidad, como es la concentración del polvo orgánico en su trabajo, en su área donde van a laborar, los años de exposición del paciente y el hábito de fumar. Para el diagnóstico es importante, sobre todo la anamnesis, preguntar a nuestro paciente a qué se dedica, hace cuánto se dedica a esto y cómo es que él trabaja, si utiliza los materiales de protección o no, y también para que él nos diga cómo es su cuadro sintomatológico. Como ya les mencioné, principalmente el cuadro sintomatológico se va a dar los días lunes. ¿Y eso cómo lo vamos a saber? Con la anamnesis. A nivel de la exploración física vamos a ver la presencia de estertores finos, basales, y en las pruebas complementarias, la prueba de imágenes, como es los rayos X, esta no nos va a servir mucho, ya que el 6% de los pacientes sí van a presentar un cambio, pero todo lo demás no van a presentarlo. Entonces, no es algo que nos va a asegurar que el paciente tiene esta patología. También podemos realizarle una prueba de inmunoglobulina E específica contra los extractos de la lana, ya sea del algodón, del cáñamo. Una prueba que nos puede ayudar es la prueba de la función pulmonar, ya que va a estar disminuido el FEV1 por debajo del 80%. A nivel del tratamiento, lo principal es la eliminación de la exposición. O sea, tenemos que decir a nuestro paciente que no se exponga a ello. También tenemos que decirle que no fume, porque mucho de la asociación, existe mucha asociación del trabajador que también fuma, que empeora el cuadro de nuestro paciente. Y para manejarlo sintomatológicamente, podemos hacer uso de agonistas beta inhalados de acción corta o prolongada, inhaladores de corticoides. Como ya les mencioné a nivel de tratamiento, que uno es que el paciente ya no se exponga, ¿no?, a las fibras de algodón, pero lamentablemente no todos nuestros pacientes nos van a hacer caso de decirle, ¿no?, que ya no se exponga o que no trabaje, porque a eso se dedica. Así que lo que podemos hacer son las medidas preventivas, que básicamente son controles a nivel de la industria textil, que las personas vayan con mascarillas, con efectos protectores. Además de ello, va a haber un límite máximo para el polvo de algodón en las industrias, o sea, en el ambiente, que debe ser 1,5 miligramos por metro cúbico. Sobre todo se dice que cuando se está dando la transformación del algodón a hacer hilo, es la parte donde más va a haber esta exposición a estas fibras con endotoxinas. Bueno, hablando ahora de polvos inorgánicos, bueno, vamos a tener acá como un resumen de los polvos inorgánicos que ya hemos hablado, como es el asbesto, el sílice, el polvo de carbón, el berilio y acá tenemos complementando, que es el hierro, el berilio, el calcio y el estaño. Bueno, acá les voy a presentar algunas enfermedades pulmonares ocupacionales extra, como es el caso del síndrome de Ardestil, que en 1992 en Alicante, en España, hubo una empresa que se dedicaba a la pintura de los textiles. Aquí, debido a que querían abaratar costos, en vez de usar lo que usualmente utilizaban Acramin FBR, utilizaron otra marca que era Acramin FBWN.
el cual este es el líquido, o sea, lo pueden utilizar en aerosoles. Entonces, en estas fábricas de Alicante empezaron a utilizar el aerosol porque era mucho más fácil la pintura de las telas. Pero no se dieron cuenta que debido a que era ahora en aerosoles y debido a que ahora también era en líquido, se añadió una sustancia que es la acidirina, la cual era la que en estas personas expuestas generaban el cuadro sintomatológico, como era la sensación de cansancio, el sangrado por la nariz, la tos, las molestias, y muchos de los relatos de los trabajadores de estas fábricas decían que al momento que están pintando las telas, con el aerosol sentían como mareos y demás. Incluso hubo 6 muertos debido a ello, otros sobrevivientes, los cuales necesitaron trasplantes pulmonares para poder mantenerse con vida. Otra enfermedad es el pulmón del trabajador deflocado. El flocado va a ser una fibra de nylon ultra fina que se utiliza para darle una cierta textura a las telas. Por ejemplo, en esta imagen, en la parte negra, en la parte inferior, la tela normal es la parte superior, que es el rojo, pero en estos lugares, en estas industrias, quieren darle una textura para... entonces le quieren dar una cierta textura a las telas, por ello se le añade fibras de flocado para que se sienta diferente. Pero como estas fibras de flocado también se pueden aspirar, va a generar en los pacientes síntomas de estertores, disnea, tos, y a nivel de la tomografía podemos ver opacidades de vidrio esmerilado. Bueno, eso sería todo. Gracias.